Hola, buen día para todos. Hoy es martes y estamos como cada 8 días los martes en la transmisión por videoconferencia en este gran encuentro de comunicación alma a alma de cada 8 días. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la fuerza curativa como fuerza de vida. ¿Qué significa esto? Todos tenemos una fuerza curativa. Una fuerza curativa energética que nos permite sanarnos por nosotros mismos. El cuerpo es un lector innato de sensaciones, vibraciones, emociones, y también es un lector innato de la resiliencia o de reinventarse a sí mismo. Por eso es que cuando nos cortamos, hay una herida o nos sale un barrito, en fin, siempre el cuerpo por sí solo intenta automáticamente buscar las defensas y sanarse a sí mismo. Obviamente hay un proceso que a este proceso de defensas, de aumentar el nivel de defensas, es lo que nos permite realmente transformar toda esta energía, ¿sí? En este recuento tenemos un gran campo magnético del cual hemos venido hablando todo el tiempo en las conferencias, y es de nuestro campo magnético y nuestro campo áurico. ¿Qué significa? Que en este campo magnético que antes, desde la antigüedad, veían como luz, como aura o aureola, tardaron un poco de tiempo para darse cuenta que esto tenía que ver con una fuerza curativa. Con una fuerza curativa que nos permite avanzar y nos permite determinar realmente lo que nosotros traemos en nuestro campo emocional. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos pues traemos hereditariamente no solamente aquellos procesos de salud física, también traemos todos aquellos procesos energéticos de nuestros papás. Todas aquellas cosas que también heredamos, como son la rabia, el miedo, la angustia, los temores, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad. Es de recordar que somos el resultado precisamente de un padre y de una madre. Astrológicamente, de un sol y de una luna. Por lo tanto, su hija, digamos que es la Tierra. En este caso, somos el resultado de un papá y de una mamá. Por lo tanto, muchos me decían, pero bueno, si yo no me crié con mi papá, si mi papá nunca me reconoció, ¿por qué tengo que tener cosas? Porque el ADN que corre por nuestra sangre, pues también hace parte de ese proceso emocional que traemos de nuestros padres. También heredamos todas aquellas preocupaciones. Alguien en estos días me decía que es una persona muy exitosa, ha estudiado, tiene 2 carreras, me decía, pero a mí no me va muy bien económicamente. Yo no entiendo por qué, si estoy luchando muchísimo para que todo salga y salga correcto y perfecto. Y entonces estudiamos la historia de su abuelo y la historia de su padre. Nos dimos cuenta en esa historia de su abuelo y en esa historia de su padre que el papá todo lo comenzaba y lo dejaba empezado y al final no terminaba lo que quería hacer. Por otro lado, empezaba muchos negocios al tiempo y tenía diferentes socios que necesitaba que esos socios salieran adelante y terminaba trabajando para ellos. Por tanto, no valoraba el dinero. Parece una tontería, pero a ella le pasa exactamente igual. Heredó esa parte de no valoración al dinero desde un lado inconsciente, ni siquiera desde un lado consciente, porque no todos somos conscientes. Entonces, pasa que este campo energético magnético determina todos aquellos procesos de sensaciones, de vibraciones y emociones que no hemos podido resolver y que traemos de nuestros padres, que traemos como una herencia también, que a la cual llamamos células emocionales. Estas células emocionales son magníficas,
magníficas, magníficas, y digo magníficas porque así como también heredamos esta parte de la emoción que psicológicamente o mentalmente podemos caer en cuenta de dónde proceden y de dónde vienen y actuar para cambiar, ¿sí?, y programar nuevamente todo este proceso. Hay otro campo que realmente es muy difícil escudriñar y buscar en él para ver qué pasa. Y en este campo es cuando las personas incluso llegan a enfermarse por algún proceso, bien sea que lo hayan determinado mentalmente o ya sea que lo hayan adquirido emocionalmente. Es decir, cuando yo guardo mucha rabia por alguna razón desde niño o tengo muchas cosas acumuladas desde la niñez, esa rabia se va acumulando en algún sector del cuerpo, muchas veces en diferentes partes del cuerpo. Por eso el aura, cuando se ve, hay gente que le marca otros tonos diferentes en la cabeza, en el templo de Agnahata, corazón, en Agna o en el estómago, ¿sí?, o en toda la parte de Manipura, en fin, todo lo que tenga que ver. En la mayoría de las personas, mucha parte tiene que ver con el estómago. Y dividimos la energía, por eso que el ombligo siempre termina siendo la mitad de uno. Y nos materializamos del ombligo hacia abajo y nos espiritualizamos del ombligo hacia arriba. Es decir, todo aquello que nos apega a la tierra es aquello que nos vuelve un poco down y a veces nos quedamos ahí. Pero todo aquello que va del ombligo hacia arriba, que es el corazón, los sentimientos y aquellas cosas preciosas que tienen que ver con el alma, y no estoy diciendo que lo sexual o lo energético o lo físico no tenga que ver, simplemente que cuando no está conectado, la energía se vuelve discordante. Entonces, es importante que estos chakras estén nivelados, estén acordes el uno con el otro, y por tal razón estos piñones funcionen bien para que el campo magnético también esté energéticamente bien. Esto indicaría que sus células emocionales estarían bien. ¿Qué pasa cuando un paciente, volviendo a que se llena de rabia, de angustia, de miedo, de temor, de ansiedad, de dolor, pero en este caso de rabia? Normalmente cuando la rabia se acumula muchísimas veces, lo que termina es creando procesos muy difíciles. En el caso de cuando hay rabia, pero no hay comunicación, podemos desarrollar un problema de tiroides, paratiroides, garganta, no comunicación, ¿sí? Y esta fuerza curativa, pues empieza a tomar una posición y se va a ver en el campo magnético. Por tal razón es importante trabajar en esas células emocionales y en que la persona saque de su interior, comunique, hable y concrete a tiempo todas aquellas emociones, todo aquel dolor que lleva por dentro y que no ha logrado sacar a flote y no lo ha sacado de su interior. Cuando lo acumulamos tanto, en el caso de que no solo es rabia, sino que hay personas que son guardadoras de secretos, en nuestras abuelas, en la antigüedad, no hace mucho tenía una abuela enferma de cáncer y nos dimos cuenta que en su proceso, cuando hacíamos la programación, nos dimos cuenta que una de sus hijas tuvo un hijo fuera del matrimonio. Pero para que no perdiera su hogar, para que las cosas funcionaran, e incluso actualmente todavía tiene la relación, para ella ha sido muy duro guardar ese secreto. Y a veces, como tiene paciencia, a veces le da mucha rabia guardar ese secreto porque sabe que esa bebé no es de su papá. Y siente que esa bebé le gustaría, por no hacer daño, por no hacer cosas, en fin, por toda aquella posición. Ese solo proceso ha hecho que en esta abuela, en esta señora, desarrolle un cáncer de estómago. Ha sido difícil porque ya el cáncer estaba un poco avanzado, pero cuando trabajé las células emocionales con ella, cuando ponemos las manos sobre su cuerpo, cuando mostramos que hay un proceso en el cual ella puede cambiarlo, no solamente porque lo tenga que decir, el problema es de su hija, no es de ella, y quizás de su nieto que lo tiene que querer igual, pero cuando ella libera este proceso,
su campo magnético áurico y sus células emocionales empiezan a tomar otra forma de un color muy diferente a ese color café oscuro, a esa energía de secreto, a esa angustia que tenía guardada, y empieza a tomar una posición totalmente diferente energéticamente como fuerza de vida. Y por eso el tema hoy es precisamente eso, la fuerza curativa como fuerza de vida. Es decir, esa fuerza que todos tenemos en nuestro interior y que la podemos mejorar cuando conocemos de estos centros de energía, cuando conocemos de esta comunicación alma a alma y cuando llevamos esto a cabo en nuestro interior y empezamos a cambiar todo este proceso. Es un proceso muy antiguo, tampoco es un proceso que yo me lo haya inventado o que otra persona lo haya inventado. Es un proceso, vamos a hacer un recuento histórico, donde como a través de la historia han ido descubriendo cosas para que este proceso dentro de la fuerza curativa se vuelva un proceso magnífico y sea tenido en cuenta en la actualidad. Dado que ha sido una historia cronológica en el tiempo donde nos han ido mostrando paso a paso y en diferentes culturas cómo existe este campo magnético, o sea que no es un invento mío o un invento extra, no, es un proceso de estudio que se ha venido desarrollando a través de la historia. Por ejemplo, en el año 500 antes de Cristo ya se sabía del prana. Por tal razón, los budistas empezaron a desarrollar la respiración y por eso se hace tanta meditación para ellos. Incluso nosotros debemos adoptarlo como fuente de vida, dado que el alma se alimenta del aire. Es tan sencillo como eso, pero muchas veces no damos gracias por el aire que respiramos. Y nos materializamos. De hecho, todo el tiempo estamos preocupados cómo sostener nuestra economía, el dinero, qué hacer, cómo organizar, cómo mantener todo en orden, cómo tenerlo todo, pero al final no gastamos tiempo ni siquiera para respirar conscientemente y tampoco para darnos cuenta de lo magnífica que es la vida. Es decir, piensen si se preocupan por respirar, si cuando despiertan el primer ejercicio es estoy respirando, magnífico. O si lo que dice es mañana, o si me acuesto y me acuesto preocupado por si mañana voy a respirar y voy a tener toda la respiración de todo el día y el suficiente oxígeno para todo el día. ¿Será que pensamos en eso? ¿O será que simplemente confiamos en que al otro día vamos a respirar, vamos a tener oxígeno y nos va a ir bien? De la misma forma, tenemos que confiar en nuestras capacidades, en que esa fuente divina y en lo que estamos haciendo va a fluir con nuestra economía y con lo que tenemos. Pero tanta tensión, tanta preocupación hace que perdamos la ocupación en lo que queremos. Entonces, al no confiar en esto, lo que hacemos es atrasar el proceso, preocuparnos demasiado y hacer que el campo áurico magnético o prana, en este caso, energía que respiramos, sea más densa y más pesada, no más liviana. Entonces es necesario cambiar esa preocupación por la ocupación y volver este campo magnético áurico un poco más suave, más ligero, ¿sí? Entonces démonos cuenta de eso, de todo este proceso. Retomando, en el año 500 antes de Cristo, existe este primer descubrimiento del prana y tiene que ver más con esta filosofía budista que ha venido pasando. Luego, posteriormente, en el año 3500, ¿sí? Antes de Cristo, los investigadores en Egipto toman también esta posición y investigan qué es ese campo magnético que hay y descubren poderes sobrenaturales, descubriendo que existe un lugar especial en la naturaleza, es decir, en la naturaleza de cada ser humano. Es decir, ¿qué es eso tan especial? Y vemos también en ese proceso las pirámides de Egipto cómo están desarrollando un campo magnético que permite que el aura, a través del sol que penetra a través de las pirámides, como las pirámides de Giza, de Leguizamón, de toda esta parte de
de lo que son las pirámides egipcias, vamos a ver que ellos desarrollaron un campo magnético que permitía que energéticamente estuviéramos cubiertos. Y es precisamente porque si desarrollamos del tercer ojo al oído, y del tercer ojo al otro oído, y del oído a la pineal, y de la pineal al otro oído, y a la que llamamos la mollerita o la parte energética central, si lo paramos vamos a ver una pequeña pirámide que nos permite conectar esos 4 ángulos por los cuales oriente, occidente, norte y sur dentro de nosotros es como un GPS que energéticamente nuestro cerebro está conectado a esa glándula pineal, que dice multiplicado por 1000 o más allá de toda diferencia cuanto existe, haciendo que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos se activen y haga que ese campo magnético esté con una mayor vibración. A veces somos muy particulares porque siempre le estamos pidiendo a Dios ayuda, pero una de las ayudas más grandes que Dios nos dio fue darnos los 5 sentidos, pero también a veces nos da pereza usarlos correctamente. Y esto hace que nos atrasemos en nuestro proceso de vida. Entonces es muy difícil porque cosas que hace el grande es precisamente esto, a darnos las herramientas. Depende de nosotros cómo las usemos y las usemos correctamente. Así que es importante prestarle atención a nuestros sentidos para poder avanzar y poder evolucionar. Volvemos a los egipcios y en el año 1500 a.C., un poder esencial en la naturaleza del ser humano que permite crecer y evolucionar. En el año 3000 a.C., una investigación en China desarrolla diferentes formas, que es el yin-yang, es decir, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, pero refiriendo más a esa parte masculina y femenina que todos tenemos dentro de nuestro interior. Esto ya empieza a determinar otra forma. No somos tanto esa parte que tenemos hombre, mujer, bueno, malo, no. Tenemos esa parte del ser energético que no somos ni uno ni otro, que simplemente hacemos que esta energía vibracional que llevamos en el interior lo expandamos o lo podamos expandir de una forma realmente magnética como una fuerza que nos permite crecer y evolucionar. Así que en ese año descubren en China, en el año 3000, el yin-yang, la energía que existe en todas las cosas, ¿sí? Todo cuanto existe. Va a haber una cosa que es como el día, la noche, lo bueno, lo malo, pero es el yin-yang de todo. A este yin-yang o fuerzas polares, que son 2 fuerzas polares, cuando están en equilibrio, la persona es mucho más saludable. Cuando nos empezamos a pelear con estos 2 aspectos de la vida, masculino-femenino, si esto, si aquello, si lo otro, es cuando nosotros podemos enfermar. Eso dicen la parte oriental. Bueno, pues damos las gracias a todas las personas que están conectadas en el día de hoy, a Claudia Tobón, gracias, a Fernando Alarcón desde Bogotá, a Silvia Elena Rivera Guerra, gracias por estar conectada, a Joana, gracias por estar ahí desde Ecuador, magnífico, me encanta, a Cristi Maru, gracias, a José Luis, a Luisa Fernanda, es muy especial, gracias por estar conectado, a María Teresa Bazán, gracias por estar conectada, a Claudia Gutiérrez, a José Alberto, a Laura Incapié, a Eddie Mesa, que siempre está, qué belleza, a Doris Soto, a Víctor Daza, a Cristian Rojas, a Marcela Acevedo, a Claudia Gutiérrez, a Cristian Rojas de nuevo, gracias por estar, Rubiela Hungría, a Andrés, gracias por estar conectado, gracias a todas las personas que están conectadas en el día de hoy, aquellas personas que quizás no he mencionado, pues me disculpan, pero a veces son muchos y no alcanzo a mencionarlos a todos. Víctor Daza, Eliano Espina, Roxana Patiños, Freddy Beatriz, gracias por estar conectado, Norman Sánchez, Jaime Botero, en fin, Mafe Monsalve, a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, gracias y rico que estemos en contacto como cada 8 días los martes y que podamos avanzar en todo este proceso. A ti también
Lady Galvis, a Yolanda Múnera, gracias por estar conectada en el día de hoy. Y vamos a seguir avanzando con nuestro campo magnético. También en el año 500 a.C. Investigaron un lugar, Pitágoras, ¿sí? La parte de Pitágoras en Grecia decía lo siguiente: es una energía vital, fuerza curativa, fuerzas dañinas que iluminan el cuerpo y dan origen a la curación. Es decir, como estas dos fuerzas, la una es curativa y la otra daña. Es decir, cuando estamos demasiado preocupados nos daña, y cuando estamos ocupados en nosotros nos activa, ¿sí? Y por una fórmula de Pitágoras que también decía en Grecia que esta fórmula energéticamente, si lográbamos transformar nuestro campo magnético, hacía que nuestras células emocionales también se activaran y esta energía tuviera un mejor campo de acción. Y de hecho lo es. Lo que pasa es que hay que descubrir cuáles son aquellas cosas emocionales que traemos en nuestro interior y que nos están haciendo daño y que no logramos avanzar. Entonces es por ello, más que todo, que necesitamos descubrir cuáles son aquellas cosas que nos hacen anclar y no que nos dejan que la energía fluya como tiene que fluir. En el año 1200 a.C., la investigación da lugar en Europa y dicen que es una energía, digamos, elástica, o una energía que permite que su elasticidad o su energía que posee, o que su campo magnético que se expande y hace como una especie de onda vibracional, también se podía determinar qué estaba pasando energéticamente. Mas sin embargo, como el avance ha ido haciendo a través de la historia, se han ido descubriendo diferentes formas y diferentes fuentes en diferentes partes que nos permiten determinar que este campo magnético tiene una fuerza curativa especial. La fuerza vital de la curación como trabajo espiritual y energético es permitirle a todas aquellas personas sanadores, ¿sí?, de energía, que puedan imponer su energía, como cuando hay una imposición de mano, las piedras que ya tienen un nivel de energía. Acuérdate que los chinos dicen que el yin yang, todo cuanto posee, tiene un lado masculino, femenino y un campo magnético. Las plantas también tienen un campo magnético, por lo cual de las plantas y de los animales se han ido desarrollando pues toda la medicina que actualmente tenemos, solo que está en un comprimido, pero antiguamente lo hacíamos a través de plantas en la antigüedad. Entonces todo esto ha sido un desarrollo a través de la historia del hombre que nos permite realmente ir cada vez volviendo a reconocer esa fuerza que existe dentro de nosotros mismos y que hemos ido perdiendo a través del tiempo. Hay algo bien lindo aquí que dice: fuerza invisible, imán, vapor que me envuelve en un cuerpo cálido. Un cambio de posición y vapor energético causa enfermedad en la salud. Es decir, cuando no realmente ese vapor, esa energía que nos envuelve no está claro, cambia un proceso distinto en nuestro campo magnético. Si nosotros no le ponemos cuidado a este campo magnético y tampoco ponemos cuidado a nuestras emociones, a nuestras preocupaciones y a nuestras angustias, tendemos a tener la mente tan llena de cosas y tan ocupada, tan preocupada, que no permite que se ocupe. Es decir, hay que cambiar esa parte para que ella se ocupe de cambiar e ir visualizando otra situación distinta y amorosa para que el cuerpo finalmente no sufra. En el año 1800 también hay algo bien interesante. El doctor Arnaud Mar en Francia también descubre que este campo magnético da una carga, una fuerza diferente que permite desarrollar
en el ser humano algo para la hipnosis, y a través de este campo magnético poder hipnotizar y poder sacar todos aquellos procesos que venían desde la parte psíquica o de la psiquis del hombre y que permitía hacer cambios diversos. Sobre todo porque acaba todos aquellos procesos con el hipotálamo o con esa parte de la glándula del hipotálamo que servía para descubrir todas aquellas cosas que estaban en el inconsciente del ser humano. Cada proceso de estos ha sido un proceso magnífico de descubrimientos paso a paso, ¿sí? También tenemos otras cosas como el poder de los elementales, como en este caso es el poder del fuego, que en el 1800 se descubre, y es el poder del fuego. Se dice que ese poder del fuego, que no solamente es el fuego físico, sino el fuego que hay en nuestros ojos, por lo cual se inventa la ireología, y por lo cual nuestros ojos, si se cierran, pues ven hacia adentro, pero cuando se abren ven todo cuanto existe en el universo, y podemos avanzar en una extensión mucho más elevada que si lo midiéramos incluso hasta con 1 metro. Vemos que el ojo es infinito, y donde se pierde en el infinito hay ese campo magnético. Piensa que podemos visualizar el sol, la luna, las estrellas, y a qué distancia realmente están. Puede que lo veamos más pequeño, pero el ojo puede mirar una parte. Entonces se dice que este fuego interior, que esta fuerza del fuego interior tenía un campo magnético desde el alma, ya que se dividía en 3 aspectos fundamentales: la pequeñita, la conexión con el alma y el infinito; la parte del iris del ojo, que era el que decía cuánto había recogido el ser humano dentro de su proceso de vida y cuántas cosas trae como herencia de sus padres dentro del campo magnético emocional, y por tal razón se acumula en la parte del iris del ojo. Y una parte blanca, que es como la parte que sostiene, en este caso, nuestro cuerpo. Por eso cuando nuestro cuerpo físicamente está irritado, tiene fiebre, está angustiado, nuestros ojos se van a ver de un color mucho más rojizo y se empiezan a ver mucho más pequeños, y nuestra congestión en la nariz, los ojos, incluso cuando tenemos gripas. Entonces tiene que ver mucho con esta fuerza. Así que es interesante cuidar ese campo magnético. También tenemos otras cosas entre 1902 y 1910, ya después de todo este proceso, antes de Cristo, ya venimos mucho más a una época más moderna, y lo describen como un remolino de energía. La investigación la describe como un remolino de energía, todavía sin tomar una posición diciendo exactamente qué es, y es la conexión con los chakras. Ya empezamos a funcionar un poco más y a darnos cuenta que existen unas estaciones de poder llamadas chakras, que son centros de energía como campo magnético, y se empieza a hacer un cambio de forma y de mentalidad, lo que quiere decir que el proceso ha ido evolucionando. Ya en 1911, el aura como atmósfera humana lo toman de esa manera. Walt Kirner lo toma como W. Kirner o Walt Kirner. No sabría pronunciarlo muy bien, no sé qué significa W, pero creo que es Walt Kirner. Habla de la atmósfera humana. Ya estamos hablando de cómo ese campo humano tiene una parte energética que también se puede leer y que también se puede manejar. Se utilizó una pantalla en esta misma época, en 1911, se utiliza una pantalla para ver las 3 capas del aura, como diagnóstico, enfermedad del cuerpo con las capas del aura, es decir, cómo podían ver estos 3 campos magnéticos y se empiezan a desarrollar diferentes procesos en la historia, ¿sí? Cómo empieza a mirarse el aura desde diferentes formas, y cómo el color que se ve en el aura también se podía leer y tomar una posición diferente en los seres humanos.
Ya en 1930, 1940, se da otra parte que es la fotografía del aura. O sea, ya no solamente se puede realmente tener este campo magnético, sino que se puede fotografiar. En 1930 sobre los 1940, por primera vez la fotografía fijaron los rasgos del aura, una capa etérea como manifestación de la descarga eléctrica en un campo electromagnético que refleja salud, bloqueos y flujo de energía, es decir, cómo está bloqueada, qué salud tenemos y qué tenemos en ese campo magnético, determinando cómo está nuestro campo de las emociones. Voy a hacer una salvedad bien interesante. Es importante que los terapeutas tengamos en cuenta como terapeutas y digamos que como sanadores en algunos procesos, no en todos, lo tengamos muy claro que somos una energía complementaria a la medicina. No somos una alternativa. ¿Por qué no una alternativa? Porque si fuéramos una alternativa, no estarían los hospitales llenos, no habrían cirugías y no estarían pasando todos aquellos procesos difíciles. Simplemente somos complementarios. ¿Por qué? Porque complementamos una parte de la medicina a la cual la medicina actualmente ya no tiene ni siquiera tiempo. No da tiempo para revisar el paciente, mirar qué tiene la salud física, pero también escucharle el problema y también ayudarle psicológicamente. Entonces son dos campos totalmente diferentes, en el cual la psicología se dedica exclusivamente a qué tienes en tu parte mentalmente y tampoco toca totalmente las emociones y el campo magnético áurico, porque no es exactamente lo que buscan. Buscan qué te llevó al problema. Está esta parte de la sanación o energía cuántica o energía holística o reiki o imposición de manos, en fin, todas estas terapias que son consideradas como terapia alternativa, pero que yo a la cual hago la salvedad de que no es alternativa. No alternativa porque esto no cambiaría un proceso clínico médico, ayudaría al proceso dentro del campo magnético emocional a que el paciente tenga mayor nivel de energía, su campo magnético áurico y su vibración magnética aumente, por lo tanto se despeje el plano mental y psicológicamente haya una influencia dentro del campo magnético y dentro del campo cuerpo físico que le permita aumentar sus células emocionales, sanar por sí mismo y ayudarse a transformar todo este proceso que de algún modo estaba acumulado en el ser y no había sido sanado por alguna razón, porque se acumuló mucho tiempo o porque simplemente no había caído en cuenta del proceso. Es simplemente ese proceso como alternativa, ¿sí? Ya no como terapia alternativa, sino como alternativa que tienen las personas para hacer algo más dentro de un proceso también que tenga que ver con el campo de la salud en cualquier aspecto de su vida, porque no solamente este campo magnético hace de la salud física, sino también mental y de aquellas emociones o preocupaciones o estrés que no nos dejan avanzar. Uno de los procesos más fuertes dentro del campo magnético es precisamente el amor. Entonces, el amor no tiene realmente conciencia. ¿Por qué? Porque el amor no piensa, el amor siente. Si no, dibujaríamos un cerebrito, pero normalmente no le regalamos a nuestra pareja un cerebro. Le regalamos un ramo de flores, le ponemos un corazoncito, le ponemos algo que sentimos. Entonces, en ese proceso de sentir, pues nuestro campo magnético, cuando lo que siente no le gusta, cuando está triste, empezamos a hablar del amor, pero desde el desamor. Es decir, estoy muy triste, uno cuando se enamora pierde, es muy difícil uno enamorarse, encontrar que se enamore de verdad, es que nadie piensa como yo, el amor es muy complicado. Todos esos conceptos son desamor, pero los mezclamos con el amor. En fin,
Dentro de todo este proceso del amor y el desamor, lo que hace el campo magnético también es tener un sufrimiento, y ese sufrimiento, ese dolor, también hace que el campo magnético no esté bien. Por tal razón, también tendemos a enfermar de nuestras emociones, ¿sí? Así que es importante todo este proceso. Hablamos hoy de este tema que es muy importante para que tengamos en cuenta que esta fuerza existe como tal y nos permite crecer y evolucionar en la medida en que tengamos claro que esto es una fuerza curativa que nos ayuda a crecer y a evolucionar dentro de nuestro proceso de vida. Así que prestemos atención a nuestras emociones, interioricémonos en nosotros mismos, hagamos una lista con aquellas cosas que no queremos repetir y que queremos sacar de nuestras vidas. Rasguémosla, si es posible quemarla y botar esas cenizas, pero decir no más, no las quiero seguir llevando conmigo, para que llevemos la carga más liviana y cambiemos nuestros aspectos de vida, ¿sí? Eso es precisamente lo que vimos en los sellos anteriores con la técnica de comunicación alma a alma, y por lo cual se aplica el sello de luz, amor, vida, libertad y triunfo. Es por eso que trabajamos estos sellos. Para todas las personas que realmente estén interesadas, saben que pueden contactar conmigo en privado, podemos hacer consulta y mirar qué proceso en su vida está pasando, que no esté bien como lo quieren hacer o como quieren cambiarlo. Vamos a ver qué ángel nos marca para el día de hoy. Vamos a ver. ¡Wow! Mira, ni mandado a hacer. El arcángel Rafael. El arcángel Rafael lleva un báculo de poder, pero lleva una bolsita precisamente con medicina. Y el arcángel Rafael es el ángel que hace que nuestro espíritu, nuestra energía mental esté totalmente acorde con nuestra energía física. Y a veces hay que pedirle a este ángel Rafael que haga que a nuestra mente y a nuestro ser llegue lo correcto y lo que debemos hacer, y nos ilumine para que podamos realmente encontrar el proceso correcto dentro de nuestra vida y las células emocionales que debemos remover para dejar atrás procesos y comenzar nuevas etapas llenas de éxito. Vamos a ver dentro del libro de 100 maneras de decir no, qué nos recomiendan para hoy, y lo vamos a abrir al azar. Como siempre lo abrimos al azar y nos va a salir la parte pequeña. Vamos a ver qué nos dice la parte pequeña. Dice: no repitas las mismas lecciones negativas del pasado. Procura tomar conciencia para que el presente sea más armónico y el futuro más espléndido. La sabiduría se logra cuando se toma conciencia de las lecciones aprendidas, de las lecciones aprendidas de la experiencia. Es decir, todo aquello que hemos experimentado y que hemos vivido. Así que soltemos y dejemos atrás todas aquellas lecciones del pasado y comentémonos con el presente para que las cosas sean mucho más exitosas y mucho más espléndidas. Gracias de nuevo a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, a Nora Restrepo, a Janet Reyes, a Miguel Ángel Ortega, gracias por estar conectado, a Eli Pérez, qué alegría que esté ahí conectado también, qué bueno, a Marta Elena Escobar, gracias por estar, a Silvia Arango, a Rocío Pérez, qué alegría que esté conectada, genial, a Maximiliano, gracias por estar conectado, a Viviana Durán, qué alegría, Yolanda Múnera, a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, les agradezco. Y si les gusta todos estos temas, si tienes personas con las cuales quieran compartirles, les recomiendo que compartan para que estas personas también se enteren un poco y podamos ir aumentando nuestro encuentro de cada 8 días los martes. Nos espero el próximo martes con otro proceso diferente dentro de la sanación y la curación holística. Un abrazo para todos y hasta pronto.